Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Rusia, de acuerdo a la doctrina soviética, pues está comenzando a acumular fuerzas en retaguardia. Como ya sabemos, una vez más, la doctrina soviética dice que la defensa es para ganar tiempo para preparar la ofensiva. En este sentido, vemos que las defensas rusas en Zaporilla pues están conteniendo el embate de Ucrania y sus aliados. Y por otro lado vemos como Rusia incrementa la producción de vehículos blindados, de drones de diseño iraní, como el Herán, que en realidad es el Shahed 136 y esta fábrica ya está en territorio ruso. También vemos como Rusia importa cohetes de 122 milímetros de artillería para los sistemas de saturación de M21 Grad soviéticos. También Rusia importa munición de artillería convencional de Corea del Norte y hace acuerdos económicos. Así vemos que Rusia va acumulando fuerzas, aprovisionándose de munición, generando nuevos sistemas, además como el dron kamikaze Lancet, que ha sido el resultado tan efectivo. Pero esto no es nada más que parte de esta política, de esta filosofía soviética de acumular fuerzas durante el tiempo que transcurre la defensa. Nuevamente Rusia, tal cual lo han hecho los soviéticos en Kursk, también en Zaporilla han planteado sus defensas, están resistiendo, ganando tiempo y preparando las capacidades industriales. Estas deben ser reactivadas. Sabemos que ya se han entregado alrededor de 1.500 tanques y también se han puesto incluso en actividad los T-55, que si bien es cierto no son tanques de primera línea, pero como fuego de apoyo a la infantería van a servir bastante. Esta relación con Irán de aprovisionarles de cohetes de 122 milímetros, que son tan importantes, alguien podría decir, bueno, el HIMARS es mucho más impresionante, pero el HIMARS es un sistema para la supresión, es decir, golpear un tanque, golpear una base, un lugar, un edificio en concreto de una base. No satura toda la base, sino que golpea un punto específico de supresión. Sin embargo, Rusia, de acuerdo a la Unión Soviética, apuesta por la saturación, es decir, barrer, por ejemplo, una hectárea de terreno completa. Ahí destruyes una batería completa o toda una base militar completa. Entonces, el cohete de 122 milímetros es esencial para ello. Además de la cooperación con Corea del Norte para la importación de munición de artillería. Esto se suma a la producción propia de Rusia y además vemos los esfuerzos por seguir produciendo el dron kamikaze antitanque Lancet, que ha dado buenos resultados. Pero en este entorno de conflictos se abre también el escenario israelí, que para que la gente no se confunda debemos decir que no solo se trata de un tema Israel-Palestina, tiene que ver también Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita estaba realizando unos trabajos, unas conversaciones, para de esta manera solucionar el problema palestino en Cisjordania. Esto no le convenía a Irán. Por lo tanto, todo hace pensar que Irán ha movido a sus aliados, como Hamas y Hezbollah, para que se produzca un conflicto. Y de esta manera la mayoría de países árabes pues, vean con malos ojos este acuerdo de paz entre Arabia Saudita y Israel. Desde luego, Estados Unidos ha declarado que va a prestar su apoyo. Sin embargo, es muy difícil que este apoyo sea realmente efectivo porque tendría que desviar grandes cantidades de armamento de Ucrania a Israel. Esto también lo sabe Rusia, también lo sabe Irán. Y lo más probable es que Israel tenga que afrontar el conflicto pues relativamente por su propia cuenta. Nuevamente, si Estados Unidos decide involucrarse en esta aventura, pues tendría que desviar los recursos que ya están haciendo falta para Ucrania hacia Israel. Ahora hay que ver la importancia de Ucrania, el mapa geopolítico que se está jugando en la guerra de Ucrania. Para Rusia realmente lo que está sucediendo en Medio Oriente no tiene mayor importancia porque de eso se va a encargar Irán. Irán es el principal interesado. A Rusia le interesa lo que sucede en Ucrania.
Y como ya sabemos, cada vez se ven más noticias de que la industria rusa pues continúa a paso lento pero firme, reintegrando sus capacidades soviéticas. Es decir, una vez más vemos la acumulación de fuerzas mientras se realiza una defensa. Ahora se ha hecho llamamiento a reservistas, pero es un llamamiento que se realiza de manera rutinaria. Y también el gobierno ha dicho que esas reservas pues no van a ser enviadas al frente. Y esto porque esas reservas son las reservas que se suelen llamar anualmente. No son como el llamamiento parcial de los 300.000 hombres que se realizó para enfrentar a Ucrania y que sí fueron al frente. Por otro lado tenemos el tema de Avdiivka. Avdiivka, todo hace pensar que va a terminar siendo otro Bakhmut. Igual que Bakhmut, se pensaba que iba a ser un pivote para avanzar rápidamente al río en Kramatorsk. Sin embargo, la mayoría se equivocó en eso porque una vez estamos viendo que estamos en una guerra de desgaste al estilo soviético. Y esto es algo difícil de entender porque estamos tan acostumbrados a las guerras de las películas, es decir, grandes avances acorazados, tipo Blitzkrieg, y que la guerra termina en semanas. Pues aquí la guerra va a terminar en años. ¿Por qué? Porque el estilo de guerra soviético hace hincapié en primero saturar al enemigo, desgastarlo por completo, prácticamente dejarlo sin capacidades ofensivas y recién ahí lanzar un contraataque. Una vez más, recordemos que la capacidad ofensiva de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial se acaba en la batalla de Kursk. Los alemanes en una fase ofensiva y los soviéticos en una fase defensiva. Las trincheras, las líneas defensivas de Kursk terminaron desgastando la capacidad ofensiva de Alemania y a partir de ahí los alemanes no fueron capaces de lanzar ofensivas importantes. La fase ofensiva de la doctrina soviética pues cumplió su misión, desgastar a Alemania, y a continuación la gran operación Bagration de los soviéticos pues tomó el frente bielorruso y después Polonia y después llegaron a Berlín. Es un sistema de combate basada en la realidad de Rusia, una realidad en la que cuentan con grandes recursos, el terreno es plano y su principal enemigo pues son las potencias occidentales. Potencias occidentales que siempre suelen tener bastante calidad en su armamento. Sin embargo, para hacerle frente a esto, obviamente Rusia hace uso de sus extensos recursos en tropa y en material. Ahora, este material, al ser una guerra de alta intensidad, pues no debe ser complicado de producir, complicado de mantener, complicado de operar. Diferente es el caso occidental, que es complicado y caro de producir, complicado y caro de mantener y complicado y caro de operar. Porque la doctrina occidental está hecha en base a la guerra de maniobras, una guerra en la que sí importa, sí es importante la calidad. En cambio, Rusia está configurado por una guerra de desgaste en la que es el número, la masa, la que importa. Así que vemos la situación una vez más estancada, estancada para Ucrania, ya que no avanzan ni hacia Verkhovka ni hacia Novoprokopivka. Los rusos resisten en esa suerte de entrada, en esa suerte de cuña que tienen ahí en Zaporilla, y más bien la presión rusa está en Avdiivka, que hace prever que se va a convertir en un Bakhmut. Probablemente si se llegara a tomar Avdiivka, se va a tomar eso, va a ser un golpe más que todo político para Ucrania, pero se seguirá en esta fase. Es decir, se pasarán meses y meses en las mismas líneas que vemos ahora, probablemente tomen Avdiivka o a lo mucho Kupiansk, pero no más, hasta un punto en que Rusia alcanzó su objetivo de desmilitarizar Ucrania, que es que simplemente se queden sin efectivo, sin tropa, colapsando así el ejército ucraniano, y recién Rusia lanzando una contraofensiva a gran escala con todo el material, tanto en munición de artillería como blindados, que está acumulando Putin. Las contrapartes en Occidente perdieron el sentido de la realidad y violaron todas las reglas. Las contrapartes de Occidente han perdido el sentido de la realidad y han violado todas las reglas, declaró el presidente ruso, Vladimir Putin,
durante la sesión plenaria de la 20 reunión del Club Internacional de Debate Valdai, celebrada en Sochi. Desgraciadamente, tenemos que constatar que nuestras contrapartes en Occidente han perdido el sentido de la realidad, han traspasado todos los límites posibles. En vano, aseveró Putin. Durante el evento, el mandatario ruso destacó que el mundo ha experimentado grandes cambios en los últimos 20 años, y marcó como objetivo para Rusia la construcción de un nuevo mundo. Nos enfrentamos esencialmente a la tarea de construir un nuevo mundo, y en esas etapas cruciales, el papel y la responsabilidad de ustedes, queridos colegas intelectuales, es extremadamente grande, comentó. Putin recordó que Moscú, tras la caída de la URSS, se involucró con toda su energía y buena voluntad en la construcción de un nuevo orden mundial que sea más justo, ya que Rusia es capaz de hacer una enorme contribución, pues tiene algo que ofrecer al mundo entero. Lamentablemente, algunos no entendieron nuestra disposición a una interacción constructiva. Lo entendieron como sumisión, como un acuerdo de que el nuevo orden será construido por aquellos que se declararon vencedores en la Guerra Fría, explicó el líder ruso. Especificó que algunos lo vieron como un reconocimiento de que Rusia está dispuesta a dejarse guiar no por sus propios intereses nacionales, sino por los intereses de otras personas. Según los estándares históricos, un periodo de 20 años no es tan largo, pero cuando coincide con una era de ruptura de todo el orden mundial, el tiempo parece comprimido, recalcó Putin. Rusia siempre ha aprendido lecciones de la historia, fortaleciendo la unidad y la integridad nacionales, declaró el presidente. A lo largo de los siglos, nos sometimos a las pruebas más difíciles, siempre las hemos superado, pero siempre a un precio muy caro, siempre hemos sacado de ello lecciones para el futuro, fortaleciendo nuestra unidad nacional y la integridad del Estado ruso, profundizó. En este contexto, agregó que la prosperidad de Occidente fue lograda en gran medida mediante el saqueo de todo el planeta y la expansión. El bienestar de Occidente se debió en gran medida al pillaje de sus colonias durante siglos. De hecho, el actual nivel de desarrollo fue logrado en gran medida mediante el saqueo de todo el planeta. La historia de Occidente es una crónica de una expansión interminable, afirmó el mandatario. Además, Occidente intenta crear una imagen de enemigo de todos aquellos que no están dispuestos a seguir a las élites occidentales, apuntó el jefe de Estado. Estas, señaló, se comportan de manera irresponsable y se guían por intereses de corto plazo, aunque el mundo es demasiado complejo y diverso para ser encajado en un solo esquema. Están intentando crear la imagen de un enemigo de cualquiera que no esté dispuesto a seguir ciegamente a estas élites occidentales. De cualquiera. China, la República Popular de Corea, en cierta situación, en cierto momento lo intentaron con la India. Ahora están coqueteando, por supuesto, lo entendemos muy bien, sentimos y vemos la situación en Asia, detalló. En palabras de Putin, los estados occidentales hacen lo mismo con el mundo árabe. Selectivamente, intentan actuar con cuidado, pero en general todo se reduce a esto. Y están tratando de crear una especie de ambiente hostil incluso de los musulmanes. De hecho, cualquiera que se comporte de forma independiente y siga sus propios intereses se convierte instantáneamente en un obstáculo para estas élites occidentales, que debe ser eliminado, comentó. La influencia adquirida por Occidente en el mundo, lograda mediante expansiones sin fin, es una enorme pirámide militar financiera que necesita constantemente combustible para sostenerse, cree Putin.
La influencia de Occidente en el mundo es una enorme pirámide militar financiera. Necesita constantemente nuevo combustible para sostenerse. Recursos naturales, tecnológicos y humanos que pertenecen a otros. Por lo tanto, Occidente simplemente no puede detenerse y no iba a hacerlo, aseveró. Asimismo, Putin puntualizó que en Occidente olvidaron lo que es la autocontención razonable y el compromiso, quieren vender sus intereses a cualquier precio. Vamos a ver qué pasa, agregó. En cuanto a Estados Unidos y sus satélites, el líder ruso les acusó de avanzar hacia la hegemonía. La autosuficiencia de nuestros así llamados socios occidentales ya no tiene límites. Estados Unidos y sus satélites tomaron el rumbo a la hegemonía militar, política, económica, cultural e, incluso, la hegemonía moral, detalló. En opinión de Putin, habrá equilibrio en el mundo cuando nadie pueda obligar a los estados a vivir como quiere el hegemón. Rusia, en este sentido, aboga por la igualdad de todos los países, nadie debe someterse ni hacer que sus intereses dependan de los demás, manifestó Putin. Abogamos por la igualdad, por las diferencias en las capacidades de los diversos países. Este es un hecho absolutamente objetivo. Además, no es menos objetivo el hecho de que nadie más esté dispuesto a obedecer, a poner sus intereses y necesidades en dependencia de nadie, remarcó. En palabras de Putin, Rusia está lista para una interacción constructiva con todos los países que buscan la paz y la prosperidad, así como para contrarrestar a los que profesan los principios del dictado y la violencia. Las principales cualidades de un Estado civilizado son la diversidad y la autosuficiencia. El mundo moderno es ajeno a cualquier tipo de unificación. Cada estado quiere desarrollar su propio camino de desarrollo, recalcó el mandatario ruso. Así, llamó a Occidente a abandonar la mentalidad de la era del dominio colonial. Es hora de abandonar esta mentalidad de la era del dominio colonial. Lo quiero decir directamente. Frótense los ojos. Esta época terminó hace mucho tiempo y no volverá jamás, manifestó. Occidente fuerza a su población a aceptar normas que no le convienen. Las élites gobernantes de varios países de Occidente obligan a la mayoría de su población a aceptar las normas, a las que estos ciudadanos se oponen, declaró Putin. Cómo viven otros países no es asunto nuestro, pero vemos como en muchos de ellos las élites gobernantes obligan a la sociedad a aceptar las normas y reglas que los propios ciudadanos, al menos un gran número de ciudadanos, y con respecto a algunos países podemos decir con seguridad que es la mayoría de los ciudadanos, no quieren aceptar, profundizó.